Libro de Mateo capítulo 24. Dice la palabra del Padre así, Mateo 24, verso número 3 en adelante. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Padre, Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias, Jesús. Aleluya. El día de ayer comenzamos esta serie titulado Jesús regresa pronto. Y habíamos dicho que hay 4 fuentes del cual nosotros podemos tomar esa verdad que la Biblia lo declara acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a decir rápidamente, como dije el día de ayer como reseña. La primera fuente que nosotros podemos tomar para decir que Jesús viene pronto, número 1, es que Jesús fue el mismo que lo dijo. Él mismo profetizó su venida. Él mismo dijo: si yo me fuere, vendré otra vez. Y lo dimos varios textos inclusive. La segunda fuente que tomamos para decir que Jesús viene pronto es que los ángeles hablaron de su venida. Dice la Biblia que los ángeles le dijeron a los apóstoles, mientras Jesús se iba, le dijo: varones galileos, mira este Jesús que es tomado hacia el cielo. Así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Los ángeles lo dijeron. Tercera fuente, habíamos dicho que los apóstoles, los discípulos, lo predicaron, lo creyeron y lo predicaron, lo anunciaron por mucho tiempo en sus días. Gracias, Jesús. Ya vimos el día de ayer en Pedro, vimos también en Pablo cómo habla acerca de su venida. Y finalmente, anunciado por el Espíritu Santo y por la iglesia. En Apocalipsis dice: y el Espíritu y la novia dicen: ven, sí, Señor Jesús, ven. Aleluya. Entonces hoy quiero avanzar un poco más y he comenzado a leer Mateo 24 y dice que los discípulos le preguntan a Jesús. Verso 3 dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, mire, está claro nuevamente ahí, los discípulos habían escuchado a Jesús tantas veces hablar de su venida que un día se atrevieron a preguntarle, porque ellos escucharon que Jesús hablaba que él iba a venir por segunda vez. Entonces se atreven a preguntarle y le dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces quiero entrar en esta segunda parte. Y quiero titularlo esta parte, aleluya, acontecimientos que van a presidir en el tiempo de su venida. Así como en su primera venida, Él no vino así, como se dice, de casualidad, o simplemente por venir, sino que la Biblia dice, hablo de su primera venida, cuando Jesús vino a esta tierra,
la Biblia dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso está en Gálatas capítulo 4, creo que es verso 4, 5 por ahí. Dice, en su primera venida entonces, dice que Dios envió a su Hijo en el cumplimiento de los tiempos. O sea que los tiempos, cuando Cristo vino la primera vez, entonces cuando se cumplió el tiempo de su primera venida, el Padre lo envió. Dice, en el cumplimiento de los tiempos. Entonces el Hijo de Dios no viene sino hasta cuando los tiempos destinados y señalados por el Padre lleguen a una etapa de plenitud. Y así como en su primera venida Dios el Padre envió a su Hijo en el cumplimiento de los tiempos, así también en esta segunda venida tiene esa misma, se puede decir, similitud. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando los creyentes o cuando la gente, cuando los gentiles entren en el cumplimiento de los tiempos, dice Lucas 21, va a entrar en el cumplimiento de los tiempos, entonces aparecerá la señal del Hijo de Dios. Entonces mire esa comparación. En su primera venida Jesús no vino así cuando simplemente por venir, sino que vino en el cumplimiento de los tiempos. Y en su segunda venida, es decir, en estos tiempos, también va a venir también en el cumplimiento de los tiempos finales. La Biblia lo llama la plenitud de los tiempos. Por eso es que queremos entrar en esta parte del tema. Queremos entrar en esta parte, ¿verdad? Queremos entrar en esta parte que lo vamos a llamar, ¿verdad? ¿Qué es lo que, o situaciones que van a presidir el tiempo de su venida? ¿Cómo es que nosotros podemos discernir? ¿Cómo es que nosotros podemos saber que estamos en el tiempo de su venida? Gracias, Jesús. Ese es el tema en este tiempo. Y luego seguiremos hablando un poco más. Vamos a ver hasta dónde avanzamos, porque esto realmente, yo creo que Jesús va a venir y seguiremos hablando de estos temas, porque son bastante extensos y profundos. Pero quiero empezar diciéndote lo siguiente, primeramente, que hay una diferencia entre su aparición o el rapto de la iglesia y su segunda venida. Nosotros necesitamos entender este punto, porque hay mucha confusión, o hay mucha desorientación, o hay mucha ignorancia en ese punto. Muchos confundimos que su segunda venida, lo confundimos en una sola venida. Pero hay una diferencia entre ambos. Hay una diferencia entre lo que es el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y lo que la Biblia llama su segunda venida. Entonces, permítame poder explicar esta parte antes de continuar con eventos que van a presidir antes de su venida. Entonces, la diferencia entre el rapto de la iglesia y su segunda venida, ¿verdad? Es la siguiente, por decir así. Es que cuando hablamos, o cuando la Biblia habla del rapto de la iglesia, está hablando en que Jesús vendrá, vamos a ponerlo así, de forma invisible, en que solamente sus escogidos o su remanente son los que van a escuchar el sonido de la trompeta, como dice Tesalonicenses, que el Señor vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios, y dice, y los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros los que estamos vivos seremos transformados, dice, y nos iremos y seremos arrebatados. Y nos iremos con el Señor, quien nos va a esperar en las nubes. O sea, el Señor no va a descender a la tierra en el rapto de la iglesia, sino dice la Biblia que Él nos va a esperar en las nubes y nosotros iremos a su encuentro. Lea Tesalonicenses capítulo 4 o capítulo 3, a ver, hijito, si me tienes el texto ahí, para que la gente vaya comprobando, vaya viendo, donde dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos transformados y seremos arrebatados. Amén. Ahí pone el texto en la pantalla para que los amigos que nos ven a través de esta señal del Facebook puedan ver ahí el texto tal y como está escrito. Entonces ahí está el fundamento. Ese texto nos da el fundamento acerca de el rapto de la iglesia, ¿verdad? Es decir, Jesús no va a descender a la tierra, sino que la Biblia dice que Él nos va a esperar en los cielos, ¿verdad? Entonces,
Vamos al verso que sigue, verso 17, y ahí encontramos el texto. Entonces eso se llama el rapto de la iglesia. Ahí dice, por ejemplo, que nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice que vamos a recibir al Señor en el aire. Entonces, en el rapto de la iglesia, Jesús no va a descender a la tierra, sino que dice que nos va a esperar en las nubes y nosotros iremos al encuentro con Él. Los que estamos vivos seremos transformados, arrebatados, seremos transformados en un nuevo cuerpo. Pablo también habla eso en Corintios capítulo 15, verso 50, 51 por ahí. Pero eso ya mejor usted lo encuentra, usted lo busca. Entonces, mis amados, dice que nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos glorificados. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y dice que nos iremos con Él, ¿verdad? Y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Ahí dice claramente. Entonces, eso se llama el rapto de la iglesia. Entonces, Jesús viene por su pueblo, por sus hijos, por sus escogidos, por su remanente, que viene a buscarlo. Y ahí habla la Biblia, luego más adelante en otros pasajes, que nos enseña acerca de que nos lleva para poder estar en lo que la Biblia lo llama las bodas del Cordero, que será un tiempo de 7 años. Mientras en el cielo los hijos de Dios estaremos en esas bodas del Cordero, en el momento que ocurre el rapto aquí en la tierra, para nosotros empieza una gloria, se puede decir. Pero para la gente que se quedó en la tierra, empieza lo que la Biblia lo llama la gran tribulación. Inmediatamente, cuando la iglesia desaparezca, inmediatamente, cuando se oigan las noticias de que un pueblo ha desaparecido, de que miles han desaparecido, al día siguiente, cuando sea una conmoción mundial, porque será un evento mundial, mis amados, cuando los creyentes hayan desaparecido de la tierra, conforme a la Escritura, mis amados, comenzará de una forma inmediata, entonces, lo que la Biblia llama la gran tribulación. Jesús dijo, habrá gran tribulación, la cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Aleluya. Donde aparecerá el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que tomará control de todo este sistema, el cual el día de hoy Él ya va creando. Nosotros estamos en la antesala. Estamos viendo que todo se está canalizando para llegar a ese punto. Usted ve que el día de hoy ya usted no puede entrar a una tienda grande si usted no tiene un pase, un carné, si usted no está vacunado. Entonces todo eso es un comienzo, se puede decir, de lo que más adelante la Biblia habla y dice que nadie podrá comprar ni vender si es que no es marcado. Entonces, o sea, todo esto es como un preludio, es como un anticipo a lo que está a punto de suceder más adelante, el nuevo orden mundial. Entonces, pero bueno, no quiero mezclar las cosas y quiero entonces ir por partes para poder llegar a este punto. Entonces, mis amados, eso sería un tema ya, hablar de la gran tribulación sería un tema muy extenso para hablarlo en otra oportunidad, con detalles. Pero entonces, así a grosso modo te digo, hay una diferencia entre, estoy diciendo esta parte, hay una diferencia entre cuando Cristo venga, es decir, en lo que la Biblia llama el rapto de la iglesia, y lo que es su segunda venida. Son dos cosas diferentes. Vuelvo a repetir otra vez, el rapto de la iglesia, Jesús no descenderá a la tierra, sino que la Biblia dice que nos esperará en las nubes y nosotros iremos al encuentro con Él. Los muertos en Cristo resucitan y nosotros que estamos vivos seremos transformados y seremos arrebatados y seremos, ¿verdad?, arrebatados y estaremos con el Señor. Y estaremos, en otros pasajes dice, en esos 7 años de las bodas del Cordero, mientras en la tierra habrá 7 años de gran tribulación, ¿verdad?, en el gobierno del anticristo. Entonces, pasados esos 7 años, Jesús entonces regresa a la tierra, ahora sí, en forma visible. Ahora sí, la Biblia dice con sus santos, ¿verdad? Aleluya. Y cuando hablo de sus santos, no me estoy refiriendo a San Jerónimo, a San Patronio o a San Caralampio. Cuando la Biblia habla que Él va a venir con sus santos, ¿verdad? Habla de los que fueron santificados con su sangre, que es su iglesia. Dice que Él vendrá con sus ángeles y vendrá con sus santos. Y ahí es donde la Biblia dice que todo ojo lo verá. Ahí sí descenderá, ¿verdad?, en el monte de los olivos, en el mismo lugar donde fue alzado, es el mismo lugar donde descenderá.
Por eso es que no es casualidad que el día de hoy, esa tierra de Israel, allá en Jerusalén, Jerusalén, Israel, el día de hoy hay un conflicto tan terrible. ¿Por qué el diablo, verdad, ha levantado un conflicto tan grande y esos lugares nunca hay paz? Siempre están de conflicto en conflicto. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde Jesús va a descender. Él pondrá sus pies en el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque en ese mismo lugar donde Él se fue, los ángeles lo profetizaron, así como fue tomado, así regresará. De ahí donde fue levantado, ahí mismo vendrá. Entonces, mis amados, todo esto realmente es increíble, ¿verdad? Las profecías son exactas. Aleluya, gracias Jesús. Mire, hace unos años atrás, la capital de Jerusalén, la capital de Israel no era Jerusalén, era Tel Aviv. Pero para que se cumpla la profecía de que Jerusalén es la ciudad del gran rey, que Jerusalén es la ciudad, como se dice, amada, después de casi 2000 años de que Jerusalén, como quien dice, estaba en manos de los musulmanes y de gente así extranjera, se puede decir. Mis amados, Jerusalén pasó a ser parte, ¿verdad? O Israel recuperó Jerusalén, pero aún no era su capital. Pero hace unos años atrás, creo que fue en el 2018, no sé si fue 2018 o 2019, hace poquito atrás, Estados Unidos, con el presidente Trump, lo que hizo fue, ¿verdad?, trasladar la capital o la embajada de Estados Unidos, porque usted sabe que cada país tiene embajadas en las capitales, ¿verdad? Aquí en el Perú, en Lima, está la embajada de todos los países. Ahí están los embajadores de todos los países. Cada país en su capital tiene embajadores de diferentes países. Entonces, para que se cumpla la palabra profética, sabiendo que estamos en tiempos, o sea, para que el cumplimiento vaya acelerándose, ¿qué es lo que hizo el presidente de Estados Unidos? Es que él reconoció que la capital de Israel es Jerusalén. Y él trasladó la embajada de Estados Unidos, la trasladó hacia la capital que él consideró que era la correcta, que es Jerusalén. Entonces, eso fue una conmoción mundial. Usted lo puede encontrar ahí en internet, porque eso era una locura. Porque Jerusalén en ese momento, ¿verdad?, nadie lo reconocía como capital. Pero sin embargo, en el cumplimiento de la profecía, Dios así es como trabaja y inspiró el corazón del presidente de Estados Unidos para poder reconocer a Jerusalén como capital de Israel. ¿Por qué? Para que entonces vaya tomando cuerpo, como quien dice, lo que se profetizó de que Jerusalén es la ciudad del gran rey y que en las tierras de Jerusalén, ahí donde caminó el Hijo de Dios, volvería otra vez por segunda vez, ¿verdad? Porque desde ahí Él va a gobernar toda esta tierra. Gracias, Jesús. Entonces, estoy aquí en esta parte hablando la diferencia entre su aparición en lo que es el rapto y su segunda venida. Voy a terminar por ahora esta parte para pasar a la siguiente parte, donde vamos a seguir entendiendo un poquito más. Entonces, la primera parte es para llevar a su iglesia. Hablamos del rapto ya. La primera parte, yo quiero que esta parte quede clarísimo, para que nadie tenga con dudas cómo es. Hay un montón de dudas. Los creyentes pasaremos la gran tribulación y etcétera. Bueno, eso ya tendremos que hablarlo, pero con más detalle en otro día. Pero mis amados, yo creo que no. Yo creo que los creyentes esperamos la esperanza gloriosa. Estamos viviendo una tribulación, es cierto. La tribulación ya comenzó. La tribulación. Pero la gran tribulación es otra cosa. La tribulación ya comenzó desde el 2020, comenzó la tribulación ya. Estamos en días de tribulación. Jesús dijo, pero cuando hablamos de la gran tribulación, ese es otro asunto. Ese es ya algo mayor. Ese es un juicio más fuerte. Y la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Gracias, Jesús. Entonces, mis amados, Jesús en su primera venida es para llevar a su iglesia. Habla del rapto de la iglesia. Pero cuando hablamos de su segunda venida, estamos hablando de que todo ojo lo verá. Entonces, cuando Jesús regrese por segunda vez con sus santos, con la iglesia, con sus ángeles, ahí es cuando la Biblia dice, ahí
Él descenderá en el monte de los olivos. Ahí sí descenderá la tierra. Ahí sí los capitanes, los poderosos de esta tierra, la gente que se creía poderosa, dice la Biblia que los generales y capitanes y gente poderosa de la tierra que han hecho y deshecho con la humanidad y que han querido controlar el sistema, mis amados, cuando vean al Hijo de Dios descender del cielo, dice que ellos le dirán a los montes y a las piedras: piedras, montes, caigan sobre nosotros y ocúltenos de aquel que viene montado en su caballo blanco. ¿Por qué, mis amados? Porque saben que el que viene es el mismo que ellos han hecho guerra, que han rechazado, es el mismo que han insultado, que han injuriado, es el mismo, aquel que viene es el mismo que viene a juzgar las malas obras, las malas artimañas, todo lo que está haciendo el día de hoy, todo este sistema de corrupción, todo este sistema de gobierno mundial, todo esto que está viniendo sobre la tierra, todo este genocidio mundial que ha venido sobre la tierra, y nadie hace nada, sino que todos los gobiernos, como quien dice, apañan todo esto. Mis amados, llega un momento en que viene el Hijo de Dios y se cumplirá lo que dice Apocalipsis. Cuando la Biblia habla cuando dice y habla acerca de los poderosos de la tierra, habla de esa gente, habla de las familias que están gobernando actualmente el sistema, habla de esa gente poderosa que tiene control sobre lo que es las industrias farmacéuticas y todo lo que tiene que ver con enfermedades. Habla sobre todo este sistema. Entonces dice: verán al Hijo de Dios y sabrán que la hora de su juicio ha llegado. Por eso ellos preferirán que los montes le caigan encima y que los aplasten, a estar de pie delante del Hijo de Dios, porque sabe que el Hijo de Dios viene con una espada en su mano. Gracias, Jesús. Entonces, su primera venida es para llevar a su iglesia. Su segunda venida es para juzgar, aleluya, la tierra. Es para traer juicio y para gobernar esta tierra. Él viene como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Gracias, Jesús. Dios es bueno para siempre. Entonces, mis amados, yo creo que esto realmente nos tiene que ir enseñando lo que está a punto de suceder. Jesús pronto se levanta para traer juicio en las naciones de la tierra y traer gobierno en este mundo, un gobierno verdadero, un gobierno, porque todos los gobiernos humanos han fracasado. Aleluya. Y solamente el gobierno de Dios es el que se va a establecer eternamente y para siempre. Entonces sigo avanzando. Gracias, Jesús. Entro a esta parte. Su venida está presidida por los sacudimientos mundiales. Vamos a poner esta parte así. Su venida va a estar presidida, es decir, antes de que Él venga. Hablamos de estos días. Estos días actuales que ya comenzaron desde el 2020, 2021, pronto viene el 2022, desde el 2020 para acá, todo este tiempo van a haber sacudimientos tras sacudimiento. Sacudimiento, por ejemplo, sacudimiento en la economía mundial. Mis amados, cuando vino este coronavirus, mejor le vamos a decir COVID-19, porque el único que tiene corona aquí es Jesús. Entonces no le vamos a quitar la corona al demonio ese. Entonces, COVID, vamos a poner mejor COVID-19. Lo que ha provocado en el mundo, lo que ha provocado en los gobiernos, mis amados, esto ha sido para sacudir las economías de los países. Los países están temblando en su economía. Los países han caído en una recesión muy fuerte, una crisis muy fuerte, ¿verdad? El propósito de Satanás de poder, se puede decir, enviar esta situación sobre el mundo, esta enfermedad, ha sido sacudir los gobiernos de la tierra para que se vayan debilitando y cayendo poco a poco, y comience la anarquía, comience las huelgas, ¿verdad? Y comenzamos a poner un presidente, y comenzamos, no nos gusta, sacamos a este presidente, lo ponemos a otro, no, este sí va a ser el verdadero, este sí dice que va a solucionar, y ahorita ya lo quieren sacar otra vez, ¿verdad? Y así, es decir, no hay un hombre absolutamente en la tierra, ¿verdad? Así haya entrado la naranja, haya entrado el rojo, quien haya entrado, todos son cortados por la misma tijera. Porque el mismo espíritu que los gobierna es el mismo espíritu que está en todos. Lo que es la avaricia, lo que es la mentira, lo que es la corrupción, todos están cortados por la misma tijera. Mis amados,
Por lo tanto, no hay esperanza. Esté en vano, está el que yo soy del celeste, que yo soy del rojo, que yo soy del naranja. Usted sea de Cristo, olvídese de eso. Los gobiernos del mundo ya fracasaron, ya terminaron. Solamente hay un gobierno que nosotros esperamos, que es el gobierno mundial, que es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, en este tiempo especial, ya el hombre tuvo su tiempo de gobernar y fracasó. Entonces, por eso es que las economías mundiales están, como se dice, por los suelos. Las cosas están subiendo. Hay un sacudimiento entonces en la economía. Hay un sacudimiento en la economía mundial, ¿verdad? Las monedas de muchos países se han devaluado. Y entonces esto va a continuar. Va a llegar el punto que hasta el dólar se va a devaluar. Mis amados, porque, ¿verdad? Va a haber una moneda solamente a nivel mundial y yo creo que no va a ser el dólar. Así es que desde aquí ya le voy advirtiendo algo ya, para que tome sus precauciones. Entonces lo que te quiero decir en este tiempo, mis amados, es que ha comenzado, o sea, lo que va a presidir a los tiempos que estamos viviendo, a la venida del Señor, la Biblia lo llama, ¿verdad?, el tiempo del sacudimiento. ¿Y por qué Dios está sacudiendo la economía? ¿Sabes por qué? Porque los hombres hicieron de la economía, o hicieron de las finanzas, o hicieron del dinero un Dios. Hicieron su Dios. El Dios de mucha gente era su dinero. El Dios de mucha gente era Mamón. El Dios de mucha gente era sus riquezas. Pero cuando vino la pandemia y cuando vino todo este sacudimiento, muchos perdieron, su Dios se le fue al piso, ¿verdad? La gente ha endiosado, ¿verdad?, al dinero. La gente ha hecho del dinero su Dios. Entonces Dios, así como en el tiempo de Egipto, dice la Biblia que Dios juzgó a los dioses de Egipto. Así el día de hoy, uno de los dioses de Egipto, del mundo presente, el día de hoy, uno de los dioses es el dinero. Por dinero la gente se mata. Por dinero, ¿verdad?, la gente hace cosas que nunca haría. Por dinero la gente traiciona. Por dinero un hombre o una mujer, ¿verdad?, deja su familia, ¿verdad?, y traiciona. Por dinero se rompen amistades. El dinero se ha convertido. Por dinero la gente deja la iglesia. Mis amados, por dinero la gente deja de buscar a Dios. Entonces, como que el dinero se convirtió en el Dios de este mundo. Como que el dinero se convirtió en el Dios de este mundo. Entonces Dios dice: no, yo voy a sacudir este mundo, voy a golpear la economía para que los hombres vuelvan a poner su esperanza, aleluya, en mí, que soy el Dios. Aleluya, Él ha dicho: yo soy el dueño del oro y de la plata. Gracias, Jesús, de poner nuestra esperanza en Él, de que nuestra confianza no está en el dinero, sino está en Él. Porque mucha gente, ¿verdad?, tuvo dinero, pero ni su dinero le alcanzó para poder salir de su enfermedad que tuvieron. Por más dinero que tuvieron, no les ayudó. Mucha gente, dueños de bancos, se murieron en esta situación que hubo de la enfermedad. Mucha gente con mucho dinero, su dinero no lo pudo salvar. Y mucha gente que puso su confianza en el dinero, en su Dios el dinero, y su dinero no lo pudo salvar en el momento cuando ellos necesitaban. Entonces, mis amados, Dios entonces está juzgando a los dioses de Egipto, y uno de esos dioses se llama el dinero. Aleluya. Sigo avanzando entonces. Sacudimiento a la economía mundial. Segundo sacudimiento, sacudimiento en el clima. Mis amados, las olas de calor, los golpes de calor, los glaciares que se están derritiendo, las tormentas tropicales, aleluya, los tsunamis que están habiendo, sacudimiento en la tierra, ¿verdad? La Biblia dice que la tierra temblará como un ebrio. Sacudimiento en la tierra, los volcanes que entran en erupción. Mis amados, en plena pandemia muchos países han sido sacudidos por terremotos o por temblores y por sismos muy fuertes. En plena pandemia, mis amados, sacudimiento en el clima, sacudimiento en la tierra, sacudimiento también, aleluya, en los gobiernos, ¿verdad? Entra uno, dice, este va a solucionar, y no. Entra otro, dice, este sí, tampoco. Sacudimiento en los gobiernos, anarquía. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Corrupción, sacudimiento en los gobiernos. ¿Qué más? Sacudimiento en la familia.
el 2020, ¿verdad? Hubieron más de 3.500 demandas de divorcios. Mis amados, en estos días de pandemia, más bien hay gente que ha dejado su familia. Es increíble. ¿Cómo puede caber, aleluya, en la cabeza de alguien que cuando más deberíamos de estar unidos es cuando más los hogares se han dividido? Es cuando más el hombre se fue de la casa o la mujer. Está típico eso el día de hoy. Ya no solamente los hombres, las mujeres están dejando a su marido, están dejando a sus hijos y se están yendo como chibolas, ¿verdad? Lo que no hicieron cuando tenían 20 están haciendo lo que hoy tienen 40. Una cosa terrible. Eso ya no es normal. Esos son demonios. ¿Cómo es posible que alguien que no hizo cuando tenía 20, 25 años, ahora lo está haciendo que tiene 40, 45 años? Eso es una cosa terrible. Los demonios están sacudiendo y destruyendo la familia. Voy a seguir mejor. Mis amados, sacudimiento en la familia, sacudimiento en la salud. Antes el 10% solamente de la población mundial tenía situaciones en su salud mental y en su salud emocional. El día de hoy son más del 30%, el 40%, el 50% y avanzando cada día. Por lo tanto, le digo, si usted quiere estudiar una carrera, estudie para psicólogo, porque esa es la carrera de estos días. La gente va a necesitar ayuda, porque la gente no podrá saber cómo poder solucionar sus cosas. Y con todo respeto a los amigos y a los hermanos, ¿verdad?, por su trabajo en lo que es psicólogos o psiquiatras, yo les digo que el mayor y el más grande que puede sanar el alma, el corazón y la mente, el más grande de todos es nuestro Señor Jesucristo, porque Él puede sanar, Él puede liberar la mente, porque estos días hay sacudimiento en la salud, ¿verdad? Este virus ha dejado a mucha gente con secuelas, ha dejado a mucha gente con cosas que aún no se les va, ¿verdad? Con miedos, con temores, con pavores, con terror nocturno, con ataques de pánico, con insomnio, con un montón de cosas. Mis amados, Cristo es la respuesta. Jesús vino para darnos vida. Vamos ahí entonces para orar. El tiempo ya nos ganó, mire, todavía estamos en la introducción. Pero en esta hora, levante su mano ahí. Diga: Señor, te necesito. Perdona mis pecados. Entra a mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Quiero estar preparado para estos días. Estos son días donde mi corazón necesita estar preparado. Gracias, Jesús, porque tú eres el Señor de mi vida. Jesús, ven. Bendiciones para todos. Sé que esta palabra te ha bendecido y Dios te bendiga. Yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Mañana, si Dios le permite, estaremos con ustedes nuevamente a través de esta señal. Y yo le digo, no se pierda estos temas que le van a bendecir muchísimo, y compártalo con los amigos y con la familia para que se preparen, porque el día del Señor está cerca. Hoy tenemos reunión 7 de la noche. Te esperamos en la iglesia. Aquí, Ministerio Venga tu Reino Tala.